Hola. En Inglaterra, la llamada Alta Comedia levanta el telón en el siglo XVIII con Richard Brinsley Sheridan y quizás su obra maestra Contra la hipocresía, titulada La Escuela del Escándalo, representada en 1777. Sin duda, al escribir teatro para el gran público, teatro que se quería y lo fue muy comercial, Oscar Wilde, entre otros, tuvo presente a Sheridan. Pero lo cierto es que Oscar Wilde, además de poeta, quiso esencialmente y primero ser dramaturgo. Tras su primer libro, titulado Poemas, y las conferencias de temas artísticos, Wilde se lanzó de lleno al teatro. Desde luego cierto ingrediente snob, cierta apasionada querencia por el mundo de las bambalinas, de las candilejas, no pueden desecharse de considerarlo como su impulso. Wilde quería ser famoso y además adoraba a las grandes divas de la escena del momento. No se dice que hasta tenía mucho de actriz la propia madre de Oscar, Lady Wilde, Esperanza, cuando recibía en su casa muy maquillada y con las cortinas corridas y las luces prendidas, aunque aún hiciera sol, y no hizo el propio Wilde, sobre todo en sus primeros tiempos de esteta, teatro con su propia vida. La primera obra dramática que Wilde escribió, aún antes de aparecer ese libro de poemas, fue esta obra titulada Vera o los nihilistas, un drama de connotaciones políticas y anarquistas. Por supuesto, tardó en representarse, se estrenó en Nueva York con la asistencia del autor en agosto de 1883, pero no tuvo ningún éxito. Sabiendo que el drama sociopolítico resultaba problemático, Wilde escribe La Duquesa de Padua, muy cercano ya a la comedia, que se estrena también en Nueva York, pero que tampoco tiene éxito. La verdad es que lo que podríamos denominar dramas literarios o poéticos, teatro que buscaba la gran literatura, Wilde solo acertó en una corta obra maestra, un drama simbólico y ritual titulado Salomé, cuyo estreno fue prohibido en Londres, cuando ya se ensayaba, pues había contra este tipo de obras una vieja ley que impedía representar asuntos bíblicos. El miedo y la censura moral estaban naturalmente detrás de la prohibición. La obra Salomé se estrenaría en París mientras Wilde sufría en la cárcel. Al contrario que todos los dramas y esbozos anteriores, Salomé, esta obra constituyó un rotundo éxito y es razonablemente considerada como una de las obras más importantes del drama poético simbolista. Pero buscando el éxito teatral que se le negaba y sobre todo buscando dinero en una época en que sus finanzas opulentas lo eran menos que sus múltiples gastos, Oscar Wilde se puso a escribir comedia de salón, alta comedia, género para el que estaba magníficamente dotado, pues era un conversador muy ingenioso y no simpatizaba en el fondo con la sociedad que lo halagaba y en la que haría escuela. ¿Cómo no se le ocurrió antes? Quizá porque artística e intelectualmente la comedia no tenía el prestigio de los grandes dramas. El teatro burgués no podía compararse con el teatro intelectual, con el teatro como obra de arte, y eso Wilde lo sabía y lo tuvo presente. Tanto que pese al enorme éxito de sus comedias, nunca puso públicamente demasiado empeño por defenderlas. Las comedias podían ser teatro burgués, pero Wilde sabía que eran buen teatro, aunque hubiera de apreciarlo de otra manera. En estas comedias está lo más alado de su ingenio personal, la brillantez paradójica. Ese fulgor de su humor inteligente, esa bondad con la que se encrespa contra las hipocresías, la falsa moral victoriana. Es terrible. ¿Y Oscar Wilde qué fue lo que hizo? Se puso a escribir comedias contra esto, para ser él mismo. Por eso quizá, muy en lo íntimo, le resultaba tan fácil escribirlas. Las 4 comedias fueron escritas en un lapso breve de tiempo. La primera, El abanico de Lady Windermere, se escribió a fines de 1891 y la última, La importancia de llamarse Ernesto, sin duda la mejor, la más renovadora, a fines de 1894. Los 3 años que en conjunto deben considerarse como el cenit de Oscar Wilde en todos los órdenes. El día del estreno de El abanico de Lady
Windermere, entre grandes aplausos y acabada la función, se pedía la presencia del autor. Wilde avanzó tranquilo por el proscenio fumando un cigarrillo y con un clavel verde en el ojal, ese clavel que representaba el esteticismo, el artificio sobre la vida corriente. Se dirigió brevemente al público rendido y les dijo: Señoras y señores, celebro mucho que les haya gustado mi obra y los felicito por ese buen gusto. Estoy seguro de que aprecian ustedes sus méritos casi tanto como yo mismo. Realmente me he divertido esta noche una enormidad. Ahí le pido que usted reflexione un poco en el tono cínico, paradójico de este mensaje que les da Oscar Wilde a ese público que estaba fascinado y que hizo de Oscar Wilde un ídolo de Londres elegante. El éxito económico obviamente acompañó al éxito social. Wilde presentó su segunda comedia, considerada habitualmente la menos brillante de las cuatro, titulada Una mujer sin importancia. Éxito tras éxito. Por supuesto, sus enemigos, siempre los tuvo y no pocos, criticaban y hasta parodiaban el gran éxito de Wilde. Pero el éxito, pese a las críticas, continuó y se acrecentó. Llegó incluso al punto de que sus dos comedias siguientes estuvieran en cartel al mismo tiempo en dos teatros londinenses, de donde solamente se le retiró, se le censuró, ya con la condena final, por el enorme escándalo de los procesos contra Wilde por sodomía. Un marido ideal, considerada la más clásica, la más equilibrada de estas comedias, y la importancia de llamarse Ernesto, un giro de tuerca en la significación del enredo, ya bajo las amenazas de boicoteo del marqués de Queensberry, padre de Lord Alfred Douglas, amante de Wilde, y a quien hubo de prohibir aquella noche de febrero la entrada al teatro. Pero la venganza ya estaba servida. ¿A qué se debió el enorme éxito de las comedias de Wilde, que añadían nuevo y monetario éxito al más elitista público que ya tenía? En realidad, las comedias de Wilde, sobre todo las tres primeras, no son sino melodramas dentro de la ironía, de la paradoja, melodramas ingeniosamente dinamitados sin que aparentemente dejen de serlo. Son exquisitas comedias de salón, altas comedias donde los valores dominantes de la clase burguesa son puestos en contradicción y burla, sin perder ni el elegante tono mundano ni la sonrisa. Imagínense frases como estas de un marido ideal. Te lo ruego, sé tan trivial como puedas. O no hay nada más detestable que los demás. O no pronuncies grandes palabras, significan tan poco. En las comedias de Wilde siempre hay dos personajes básicos. Una mujer mala, un caballero mundano, ingenioso y dandy. Sobre esta mujer mala, sobre ella, recaen las sospechas sexuales de la sociedad. Él, en cambio, ejemplifica con su ingenio mordaz y refinadísimo las múltiples contradicciones e hipocresías de esa alta sociedad en la que brilla. Imagínense la paradoja. Al fin, la mujer mala, la de pasado turbulento, es siempre la buena, la mejor persona, la que sabe lo que es realmente el amor, mientras ese caballero irónico, cínico, sin dejar de serlo, resulta ser el más comprensivo, el más caritativo, incluso en una palabra, el más tolerante. Es decir, que quienes aparecen como malos y ovejas negras, pues son realmente los buenos, los interesantes, los complejos, mientras que los que se presentan, ¿no?, como los grandes modelos morales en la sociedad, pues son los envidiosos, los intolerantes, en definitiva, los malvados. Estas comedias nos dicen, claro, entre el ingenio y la trama sentimental, que la sociedad es un cúmulo de mentiras y que por tanto, pues el mundo está al revés. Estas comedias de Wilde siguen siendo modernísimas porque la destreza de su ingenio es insuperable y porque con ciertas variaciones internas, nada de lo que Wilde critica y de lo que fue víctima en pleno éxito ha cambiado sustancialmente. ¿Usted qué cree? ¿Hemos cambiado? ¿O probado está?
La importancia de llamarse Ernesto es sin duda la mejor de estas piezas, porque complica además la trama hasta el enredo y lleva los significados convencionales al borde del absurdo. El juego del título es una contradicción, un disparate reivindicativo de la libertad para vivir cada cual como le dé la gana vivir sin tabúes sociales. El título bien traducido del inglés sería La importancia de ser formal, o La importancia de ser como es debido, o La importancia de ser serio, porque en inglés Ernest, formal serio, y Ernest, el nombre propio, es decir, Ernesto, suenan igual, por lo que Wilde juega con la polisemia a la que da lugar el inexistente Ernesto, falso nombre de Jack, uno de los protagonistas, precisamente cuando huye de la formalidad. De otro lado, y más secreto, claro está, Wilde estaba con ese título homenajeando a un grupo de poetas homosexuales que procuraban dignificar, en un ámbito oculto, su deseo por los jóvenes hermosos bajo el platónico nombre de uranistas. Uno de esos poetas había publicado, con éxito, un libro de poemas titulado Love in Earnest, es decir, el amor como es debido, confundible con Amor a Ernesto. O bueno, confundible porque está jugando con el título. Ernesto es un chico que todos los hombres aman, chico hermoso. Bueno, gracias a ese libro, al que como digo Wilde está homenajeando en secreto a través del título, ser homosexual podría decirse es ser como es debido, sin ocultamientos, sin mentiras, sin falsas máscaras. Todos estos juegos están en el fondo de una divertidísima comedia que derriba las máscaras, precisamente las máscaras de la hipocresía social en favor de la libertad del individuo. Después de la importancia de llamarse Ernesto, Oscar Wilde no volvió a escribir nunca más teatro. Salir de la cárcel, donde padeció 2 años de trabajos forzados, sí planeó un drama bíblico y otra comedia, pero no las llegó a escribir, solo las anunciaba a sus amigos. Oscar Wilde, el inconformista, brillante y elegante en su teatro magnífico de costumbres modernas, el impecable autor de las más brillantes paradojas en los más tiernos argumentos, piedad e ironía juntas, rara mezcla, sátira, risa, amor y provocación. ¿Se podría pedir aún hoy algo más moderno? Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.